2011 fue un año lleno de éxitos que hasta el día de hoy recordamos, pues se lanzaron increíbles juegos en plataformas conocidas por su alta calidad y rendimiento. Pero, ¿qué pasaba en las plataformas móviles? Porque si bien los juegos móviles iban ganando terreno, aún no habían alcanzado el nivel de calidad gráfica y jugabilidad de los juegos de consola. Teníamos juegos excelentes que lograban su objetivo de entretener, pero ninguno que valiera la pena destacar. Hasta que ese mismo año algo cambió. Se lanzaría al mercado móvil uno de los juegos más sorprendentes y recordados de la historia. Hoy te recuerdo Shadowgun, el juego que lo cambió todo. Esto comienza con una pequeña desarrolladora de videojuegos móviles fundada en 2008, que inicialmente creó juegos simples como puzzles de cubos y juegos de acción tipo hack and slash. Aunque no se destacaba mucho en ese momento, el éxito de su último juego les permitió obtener un estudio para trabajar en las secuelas de su serie más conocida. Sin embargo, todo cambió en septiembre de 2011. 3 años después de su fundación, lanzarían al mercado uno de los juegos más exitosos de esta franquicia. Shadowgun fue anunciado por Madfinger Games por primera vez en 2010, generando gran anticipación entre los jugadores móviles debido a su promesa de gráficos de alta calidad y jugabilidad similar a las de las consolas. Y no decepcionó, impactó a los jugadores con su calidad gráfica y su atención al detalle. Comparado con otros juegos de la época, casi no se podría creer que este videojuego móvil perteneciera a la misma era y plataforma. Pero esto no era lo único en lo que destacaba. El juego presentaba una narrativa inmersiva que llevaba a los jugadores a través de una historia interesante donde no todo es lo que parece. Corre el año 2350, donde la humanidad ha colonizado numerosos planetas en el espacio, controlados por corporaciones corruptas. Toltec Enterprises, la corporación más poderosa, domina la mayoría de los recursos conocidos. En este mundo distópico, los Shadowguns son mercenarios y cazarrecompensas contratados por las corporaciones y gobiernos para llevar a cabo misiones peligrosas, operando desde las sombras. John Slade, uno de los Shadowguns más renombrados, es contratado por Toltec para encontrar al Dr. Edgar Simon, quien ha realizado experimentos genéticos ilegales en la población indígena del planeta en el que se esconde, creando mutantes armados y peligrosos. John parte en su nave para detenerlo y es derribado al llegar. En su camino se revela que Simon ha sido financiado y alentado por Toltec Enterprises. Sin embargo, la corporación perdió el control sobre él y ahora quiere eliminarlo. El protagonista cuenta con una única aliada, Sarah, una androide. Con su ayuda, Slade descubre que Simon ha creado un gigantesco robot controlado por su propio cerebro. La batalla final culmina con la derrota de Simon, dejando al jugador con una elección crucial: recuperar o destruir el cerebro de Simon. Cada decisión tiene consecuencias: una vida sencilla como Shadowgun o un camino peligroso en contra de todo orden. Muchos desarrolladores suelen dedicar poco entusiasmo a la historia dentro del juego, lo que la hace obsoleta y el gameplay se vuelve uno más del montón. Sin embargo, este no es el caso de Shadowgun. A pesar de su simpleza, su historia tiene detalles interesantes, como la moral complicada del protagonista al descubrir que ha estado trabajando para la corporación que causó todo el caos. Esta profundidad te deja pensando en qué debes hacer, y es por ello que al final tienes la opción de decidir. Si recuperas el cerebro del Dr. Simon, la corporación podría usar su información para generar más atrocidades, mientras que el protagonista recibe su paga y unas merecidas vacaciones. Por otro lado, si lo destruyes, te enfrentarás a la corporación corrupta más grande y poderosa del universo en un grandioso spin-off. Porque sí, el 21 de diciembre de 2011 se lanzó un paquete de expansión titulado Shadowgun The Last Tower para iOS. Contaba con 4 nuevos niveles establecidos después de los eventos del juego original, básicamente mostrando el camino que hace John para salir del planeta, a la vez que lucha contra la corrupción de la corporación y el descontrol de los experimentos de Simon. En esto se agrega una nueva arma de plasma, un nivel de dificultad reajustado y mejoras gráficas al juego principal. Más tarde, esta misma expansión fue lanzada para Android el 28 de enero de 2012.
La jugabilidad de este gameplay recibió excelentes críticas a pesar de sus errores iniciales. Este juego en tercera persona poseía controles sencillos y fáciles de usar, lo que permitía una experiencia fluida y sin tantas molestias. El escenario tampoco era malo, no solo estéticamente, sino que el entorno no molestaba o bugueaba al jugador como solía pasar con otros juegos. Solo se necesitaban 3 botones, uno para disparar, otro para recargar y el último para saltar y esquivar los ataques enemigos. Contaba con un total de 5 armas que se iban recogiendo a medida que avanzaba el juego y cada una era más poderosa que la anterior. Era importante elegir el arma adecuada según la situación y los enemigos a los que te enfrentaras para tener éxito en el combate y evitar morir rápidamente. Un ejemplo puede ser enfrentarse a un enemigo volador que no para de moverse con un lanzagranadas. Poder se podía, pero era cuestión de suerte atinarle. Otro aspecto destacado era el sistema de cobertura del juego. Había lugares donde podías cubrirte y atacar estratégicamente a tus enemigos. Incluso si los enemigos estaban cubiertos, podías aniquilarlos con un misil o lanzagranadas. Además, los enemigos mostraban una inteligencia artificial impresionante. Básicamente, los enemigos eran capaces de flanquear al jugador, buscar cobertura y usar tácticas para tratar de superarlo. Al ser capaces de presentar pelea, los oponentes no solían ser muchos en los combates. Esto proporcionaba un equilibrio y evitaba que el juego se volviera muy repetitivo, en donde respirabas y ya tenías 7 enemigos enfrente. Además del combate, el juego también incluía secciones de puzzle de memoria que añadían variedad y desafío a la experiencia de juego. Curiosidades. Al inicio, cuando la nave es derribada, podemos ver la imagen de una boca de tiburón en los laterales de la nave, algo típico de aviones y helicópteros de combate. Esta práctica es conocida como nose art. Este diseño tuvo su origen en la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un símbolo de agresión y ferocidad, ya que se pensaba que intimidaba al enemigo. A diferencia de algunos juegos móviles de la época, Shadowgun contaba con un doblaje profesional para sus personajes. Los actores de voz Sean Crisden y Daniel Crosby prestaron sus voces. Yeah, no worries. I'll bag the doc and get him back to you. In one piece. Or two, depending on his mood. Yes, John, the transmission is secure. Lo que ayudó a darle una atmósfera más inmersiva y cinematográfica al juego. Cada nivel contaba con logotipos ocultos de Shadowgun que desbloqueaban información adicional sobre personajes, armas y lugares, que luego podías revisar en el apartado de extras. Por ejemplo, John es un ex marine retirado que luego se convierte en mercenario, lo que explica muchas cosas del protagonista si te pones a pensar. El juego fue desarrollado utilizando la tecnología Unity, que en ese momento estaba ganando popularidad como una herramienta para crear juegos móviles de alta calidad. Shadowgun sirvió como un escaparate de las capacidades de Unity en dispositivos móviles. Los personajes principales, es decir, John Slade y Sarah, aparecen nuevamente en Shadowgun Legends, el único de la serie que aún está disponible en las plataformas móviles. Slade proporciona misiones de historia y recompensas, mientras que Sarah está a cargo de la barra del juego y también puede dar a los jugadores misiones secundarias. Mapfinger Games continuó brindando apoyo al juego después de su lanzamiento inicial, lanzando actualizaciones periódicas para corregir errores, agregar nuevo contenido y mejorar la experiencia general del juego. Esto ayudó a mantener el interés de la comunidad de jugadores en el juego durante un periodo prolongado. Este gameplay recibió críticas generalmente positivas de los críticos y los jugadores. Fue elogiado por sus gráficos impresionantes, su jugabilidad sólida y su capacidad para ofrecer una experiencia de juego comparable a las de las consolas en dispositivos móviles. Sin embargo, algunos críticos señalaron que la historia podría haber sido más profunda y que la inteligencia artificial de los enemigos podría haber sido más desafiante, lo cual es completamente válido. Shadowgun recibió varios premios y nominaciones en su año de lanzamiento, incluidos los premios Mobile Game of the Year y Best Graphics, y en 2012 recibió los premios Mobile Application of the Year y Best App Ever Award en la categoría de Mejor Juego de Acción.
El lanzamiento de Shadowgun marcó un hito en los juegos para dispositivos móviles al demostrar el potencial de estos dispositivos para ofrecer experiencias de juego de alta calidad. Obviamente no fue el único, ya que 2011 fue probablemente una de las mejores épocas de los juegos móviles. Este juego en particular tuvo su cuota de críticas tanto positivas como negativas, especialmente en lo que respecta a su originalidad, ya que se comparaba frecuentemente con la franquicia de Gears of War. Sin embargo, no estoy aquí para criticar este videojuego, sino simplemente para recordarlo. Déjame invitarte a compartir tus propias experiencias y opiniones sobre Shadowgun en los comentarios. Personalmente no pude disfrutar mucho de este juego en su momento, por lo que me encantaría conocer tus opiniones sobre este gameplay. En mi opinión, fue uno de los juegos que cambió en gran medida la imagen que se tenía de los juegos móviles, demostrando que sin importar los recursos o limitaciones se pueden crear obras como esta que aún se recuerdan. No olvides apoyarme porque este viaje nostálgico afortunadamente aún no termina.